En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulos 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, el eco es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miremos cómo los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley, aproximadamente durante 3 años, que fue la vida pública del Señor, de los 30 hasta los 33, se dice que fue la edad donde Jesús murió en la cruz, ellos comenzaron a perseguir al Señor, comenzaron a ponerles trampa al Maestro, como por ejemplo la mujer adúltera, que decían que la ley de Moisés manda a apedrear a esta mujer, y que Jesús le respondía: el que esté libre de cualquier pecado, que tire la primera piedra. O también el otro, que era lo del dar impuestos al César, y entonces el Señor le responde: dar al César lo que es César y a Dios lo que es Dios. Siempre estaban empedernidos en hacer caer a Jesús. Esa era la voluntad de ellos, era la voluntad que provenía de su soberbia, de la soberbia de los fariseos. Pero ellos ahora se encuentran en una situación donde están entre la espada y la pared, no saben qué hacer con Jesús. Por eso surge esta pregunta: ¿qué haremos? Ya que si cogen a Jesús, si lo dan para darle muerte, ellos temían al pueblo, ya que Jesús en esta altura ya
de todos estos años donde Jesús comenzó a predicar, comenzó a construir el reino de Dios, comenzó su misión, pues ya tenía mucha, digámoslo así, ella ya era muy conocido y muy querido por la gente. Entonces ellos tenían miedo a la gente, por una parte, si cogían a Jesús y le daban muerte. Pero también tenían miedo a los romanos si dejaban a Jesús quieto. Porque si dejaban que Jesús seguía, le tenían miedo a los romanos porque ellos podían mandar a destruir el templo, hacer un daño pues a todo el pueblo de Israel. Entonces estaban entre la espada y la pared. Y aquí les comparto pues un mensaje, una frase de San Agustín que dice que la soberbia hace su voluntad, la humildad hace la voluntad de Dios. Claro, ellos, los maestros de la ley, los fariseos, actuaban de esa forma por la soberbia. Y la soberbia los llevó a un callejón sin salida, porque estaban entre la espada y la pared. No sabían qué hacer. Por eso surge esa pregunta, ¿qué haremos? Entonces, mire que el Evangelio después dice que Caifás, que era el jefe de ellos en ese año, habla no por propio impulso humano, sino por el Espíritu Santo. Era una voz profética, dice la palabra, que él dice que uno tenía que morir por el pueblo para que no perezca la nación entera. Entonces, ahí es donde Dios les habla a los fariseos. Ahí es donde el Señor, el Dios, les habla a través de su superior. Entonces vemos que ellos en ese momento deciden darle muerte a Jesús. Deciden darle muerte al Señor. Deciden darle muerte. Entonces ahí es donde vemos la frase de San Agustín, la humildad hace la voluntad de Dios. Un acto de humildad es hacer lo que el superior pide que hagamos. Nosotros también en nuestra vida diaria tenemos superiores. Por ejemplo, los hijos tienen superiores que son sus padres, los estudiantes en un colegio, en una universidad, los mismos profesores son sus cabezas, o en una empresa también el jefe es la cabeza. Un director espiritual es la cabeza también. Entonces mire que tenemos en nuestra vida unos jefes o unas cabezas que por estado de gracia Dios habla a través de ellos. Y los fariseos también recibieron esa voz de Dios de qué tenían que hacer. Y ellos decidieron darle muerte a Jesús. Entonces, eso para nosotros, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros esta meditación? Y es que si nosotros actuamos como los fariseos, con soberbia, que vamos a hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio querer. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de nuestros superiores, vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque es un acto de humildad el escuchar la voz de aquellos que Dios ha puesto ahí en el camino de nuestra vida, pero que son superiores nuestros. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados a la santidad, es el llamado universal de ser santos, como Cristo es santo. Y ese llamado nos invita a escucharle para seguirle, para hacer su voluntad, su querer. Y ese querer y esa voluntad del Señor nos va a ayudar mucho, no en quitarnos, en vivir una vida sin cruz, sino llevar una cruz como le dice el Señor, mi cruz, mi yugo es suave, es llevadero. Pero si nosotros hacemos nuestro querer, que es la soberbia,
pues sencillamente vamos a llevar cruces muy pesadas, vamos a llevar cruces que no nos corresponden. Entonces, ese es el propósito o el compromiso de este evangelio, es hacer actos de humildad obedeciendo a nuestros superiores. Hacer actos de humildad obedeciendo con prontitud a nuestros superiores. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este momento de lectura, de reflexión de este evangelio. Que llegue a nuestra vida el deseo, a nuestro corazón, de hacer siempre tu voluntad. Que nos enseñe a ser humildes, ser actos de humildad a través de la obediencia con prontitud a nuestros superiores. Concédenos la gracia, Señor, de seguirte, porque tu camino es el camino que nos llevará al cielo, la santidad. Es un camino de rosas, también de espinas, pero es una cruz llevadera. En cambio, líbranos de nuestra propia soberbia, para no dejarnos guiar ciegamente a un camino que no lleva a ningún lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te hago esta invitación a que le des like, te suscribas y activa la campanita. Dios los bendiga.